Bueno. Muchas gracias. Realmente espero que después, cuando termine de hablar, me aplaudan, pero bueno, esa es otra historia. Solo quería, desde el comienzo, mi idea es tratar de hacer una perspectiva jurídica, y hay algo que es esencial tener en cuenta. La dictadura cívico-militar, la dictadura genocida que se inaugura en 1976, no es el resultado solamente de gente abyecta. Era un instrumento de producir un cambio violento en la cultura de un pueblo argentino. Sobre todo en la cultura de resistencia de la clase obrera, fundada en esos 18 años de exclusión del pueblo al gobierno. Es lo que llevó a James Petras a hablar como característica particular del movimiento argentino que fuera una hidra, algo a lo que se le cortaba una cabeza y aparecían innúmeras. Esas son características propias de nuestro movimiento obrero. Por eso tenemos que pensar muchas veces, antes de ver hacia afuera, cuánto de nuestras tradiciones y raíces tenemos que rescatar. Y querría citar al peronista de Tréveris, Carlos Marx. Siempre he pensado que los marxistas, algunos marxistas deberían leer a Marx. Sería para ellos una experiencia inolvidable. En primer lugar, creo que es importante tener en cuenta que la memoria sirve, entre otras muchas cosas, para que no vuelva a pasarnos lo mismo. Es importante entender que el poder naturalizado, como decía Nietzsche, se marca sobre la carne y sobre la sangre. Por eso, cada vez que hay una experiencia popular, el objetivo es tratar de destruirlo. Cualquiera sea la forma de autonomía popular por la que se avance. Un ejemplo de ello es cómo se provocó la crisis sobre el gobierno democrático del doctor Raúl Alfonsín. Y me gustaría, precisamente por eso, volver a Marx. Porque hay muchos marxistas que ponen un signo igual en todo y terminan siendo el puño izquierdo de la oligarquía. Marx decía, por tanto, la suma de víveres y medios de vida habrá de ser por fuerza suficiente para mantener al individuo trabajador en su estado normal de vida y de trabajo. Las necesidades naturales, el alimento, el vestido, la calefacción, la vivienda, etcétera, varían de acuerdo con las condiciones del clima y las demás condiciones naturales de cada país. Además, el volumen de las llamadas condiciones naturales, así como los modos de satisfacerlas, son de suyo un producto histórico que depende, por tanto, en gran parte del nivel de cultura de un país y, sobre todo, entre otras cosas, de las condiciones, los hábitos y las exigencias con las que se ha formado la clase de los obreros libres. A diferencia de las otras mercancías, la valoración de la fuerza de trabajo encierra, pues, un elemento histórico-moral. Sin embargo, en un país y en una época determinados, la suma media de los medios de vida necesarios constituye un factor fijo. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que, contrariamente a lo que muchos creen, esa combatividad fue forjada en lo que algunos llamaron populismo, en lo que consideraron avances insuficientes, porque es la historia viva de lo que se entiende por necesidades y grados de autonomía de una clase que se vive históricamente. No se puede construir una transformación social pretendiendo, por ejemplo,
pedir que se construya un palacio de invierno en el medio de Buenos Aires. Entonces, otro elemento central para tener en cuenta es en la tesis sobre Feuerbach. Marx nos decía, la teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y la educación, y de que por tanto los hombres modificados son productos de circunstancias distintas y de una educación distinta, olvida que son los hombres quienes cambian las circunstancias y que el propio educador necesita a su vez ser educado. Conduce, pues, forzosamente a la división de la sociedad en dos partes, una de las cuales está por encima de la sociedad. Esto y no otra cosa es justamente la posición de aquellos ilustrados que pretenden educar la sociedad desde un lugar en la cual pueden decirle al pueblo qué es lo que debe pensar, qué es lo que quiere, lo que es correcto pensar, y en definitiva, siguiendo la recomendación en broma de Bertolt Brecht, si el pueblo no es digno de los funcionarios, pues cambiemos el pueblo. Bien. Acá sí me gustaría que si se adelantara un poquito la filmina, porque creo que no hay mejor expresión al diario, ir al diario directamente. Esto es del día 3 de abril de 1976. Anunciaron el programa para el reordenamiento de la economía nacional. Se dispone la liberación de precios. Se aumentan los combustibles y el gas. Se modifica el régimen impositivo y anulan la ley de inversiones externas, por supuesto, para facilitar radicaciones. Es decir, llegamos al mundo de la libertad. Lo único que no tiene que ver con el mundo de la libertad es el segundo anuncio. Ajustes periódicos. El gobierno establecerá los salarios. Es decir, si las costumbres y las necesidades de una clase trabajadora en un determinado país es un producto cultural, la única manera de alterarlo en el pequeño plazo es justamente a través del terrorismo. Ese fue el motivo, la razón de ser y también los beneficiarios y verdaderos autores del programa de exterminio y de genocidio que significó la dictadura del 76. Y esto es lo que no puede perderse de vista. Hubo genocidio porque hubo necesidad de restablecer lo que ellos llamaban la disciplina social. Por supuesto, hay otras maneras de hacerlo, pero para eso necesitan primero haber instalado el miedo. Por ejemplo, el desempleo durante la década del 90. Entonces, lo primero que tenemos que entender es esto. Si hubo dictadura, si hubo crímenes de lesa humanidad, es porque hubo alguien que se benefició. En algunos casos indirectamente. Y en muchos casos directamente. Son muchísimas las empresas en las que funcionaban elementos de inteligencia para secuestrar todo activo sindical, todo delegado sindical que se manifestara indócil al poder patronal. Pues bien, esos señores son justamente, este es, digamos, el presupuesto, muy brevemente explicado, de por qué tenemos que pensar en términos de responsabilidad de las empresas. Responsabilidad de las empresas que, por supuesto, no podemos meter no puede ir a la cárcel una sociedad anónima, pero sí que hay beneficiarios de ese delito que deben pagar. Bien. En el siguiente filmina, el 12 de abril de 1976, Clarín decía: la opinión internacional ha recibido con marcado beneplácito la actitud de las nuevas autoridades en lo tocante a derechos humanos. Ello granjea sin duda una corriente de simpatía y estimula el apoyo. Pero aunque no fuera ese el resultado, nada puede ser más acertado que la adopción por parte del gobierno de una postura que conforme a nuestra ciudadanía y se inserte en las mejores tradiciones argentinas y cristianas.
Ese mismo día fueron despedidos 300 trabajadores sin indemnización por razones de seguridad. Esa es el orden, esa es la paz, y eso es, en definitiva, a lo que siempre que pueden las oligarquías van a tratar de volver. Tengo un amigo que decía que el problema argentino es que en nuestra guerra de secesión ganó el sur. Si hubiera ganado el norte, quizás las cosas hubieran sido distintas. Pero ganaron los liberocambistas y ganaron quienes precisamente han buscado en las ventajas primarias y en el ingreso de bienes suntuarios la construcción de un país al revés. Bien. Ahora vamos a las disposiciones del Código Civil. Creo que me quedo muy chico. Bien. De acuerdo al artículo 1097, la acción civil no se juzgará renunciada por no haberlos ofendido durante su vida e intentado la acción criminal por haber desistido de ella, ni se entenderá que renunciaron a la acción criminal por haber intentado la acción civil o por haber desistido de ella. Pero si renuncian a la acción civil, hicieran convenio sobre el pago del daño, se tendrá por renunciar a la acción criminal. Con lo cual, lo primero que hay que tener en cuenta es que mientras haya acción criminal hay acción civil. Que eso fue, en definitiva, uno de los fundamentos por los cuales se dictó la medida inicial en el caso Ingenieros. Por el 1098, la acción por las pérdidas e intereses que nace de un delito puede deducirse contra los sucesores universales de los autores y cómplices, observándose, sin embargo, lo que las leyes disponen sobre la aceptación de herencias con beneficio inventario, etcétera, etcétera, etcétera. Y el 3982 bis. Si la víctima de un acto ilícito hubiera deducido querella criminal contra los responsables del hecho, su ejercicio suspende el término de la prescripción de la acción civil, aunque en sede penal no hubiera pedido el resarcimiento de los daños. Cesa la suspensión por terminación del proceso penal o desistimiento de la querella. Esto es, mientras haya la posibilidad de una acción penal viva, existe la posibilidad de una acción resarcitoria. Las normas del Código Penal son: el artículo 29 establece: la sentencia condenatoria podrá ordenar la reposición al estado anterior a la comisión del delito en cuanto sea posible, disponiendo de ese fin las restituciones y demás medidas necesarias. Y la indemnización de daño material y moral causado a la víctima, a su familia y a un tercero, fijándose el monto prudencialmente por un juez en defecto de plena prueba, y finalmente el pago de costas. Bien. Lo que es, digamos, podemos seguir los artículos 29, 30, 31 y 32. No quiero extenderme, por eso no voy a entrar en la analítica de cada una de las normas. Plantean esta misma situación en la cual la realización de un delito importa también el resarcimiento de los daños producidos, por supuesto, en la medida de la petición. Esto es, digamos, la parte sobre la cual más o menos tengo algunas certezas. Me gustaría terminar fundamentalmente con algunas de mis dudas. En primer lugar, es un problema cultural y jurídico. Cuando hablamos de terrorismo de Estado, ¿estamos diciendo lo mismo que cuando hablamos del Estado? ¿Hasta qué punto cuando hablamos exclusivamente de terrorismo de Estado, no estamos siendo cómplices de una concepción liberal de la cual el Estado es el autor de todos los daños? Y sobre todo, yo creo que es muy diferente el caso argentino del caso nazi. En el nazismo hubo un gobierno votado y bien o mal queridos que se lanzó sobre otros pueblos, sobre otras razas a ejercer terrorismo. En la Argentina hubo una fracción que se lanzó sobre las grandes mayorías populares. ¿Hasta qué punto, cuando hablamos de resarcimiento, cuando hablamos, por ejemplo, que los delitos de lesa humanidad requieren la existencia de un Estado, con lo cual estamos de acuerdo, estamos utilizando con la misma marca
dos significados totalmente diferentes. Esto es, cuando hablamos de Estado, en el sentido de cobertura para la realización de delitos de lesa humanidad, de lo que estamos hablando es de un marco jurídico suficientemente impuesto, en la cual lo que nos interesa es esa vigencia, si ustedes quieren, para afectar a un sector. Por ejemplo, hubo crímenes de lesa humanidad en Bosnia, y hubo crímenes de lesa humanidad en Bosnia justamente en la medida que el Estado serbio les dio cobertura. Esto no significa que el crimen de lesa humanidad fuera Bosnia. ¿Se entiende un poquito lo que quiero decir? Ya estamos usando, muchas veces usamos, o sea, diferentes unidades semánticas son utilizadas con, o sea, con un solo significante apuntamos a dos significados. Y esto es algo que tiene que ver también con nuestras prácticas. En primer lugar, los juristas somos deudores de muchas cosas. En general nosotros utilizamos, y estamos muy contentos de utilizar el método de la autoridad. Es decir, en vez de investigar la realidad, que por lo menos digamos que es aquello que nos hace alguna oposición a nosotros, es una definición muy torpe, lo que tratamos es de asegurar nuestras creencias en base a lo que la Corte ha dicho, en lo base a lo que un tribunal ha dicho. Es más, todavía utilizamos como instrumento de interpretación jurídica el cuerpo y la letra de la ley, que no son otra cosa que la traducción del soma y del neuma, con el cual la escolástica analizaba fundamentalmente los evangelios. Y la palabra que vale es la palabra autorizada. Por eso, cuando analizamos, por ejemplo, derechos humanos, creo fundamentalmente, por lo menos que en términos de derechos humanos no podemos analizarlo del mismo modo que analizamos las otras cosas. Es decir, no interpretarlo como código, sino como lugar de apertura. Y pensar cuáles son los límites, cuáles son las posibilidades de hacer que este marco en el cual, es cierto, hace falta la cobertura de un Estado para que haya delitos de lesa humanidad. Pero estos delitos de lesa humanidad son producidos por quienes se apropian del poder del Estado. Para que hubiera en la Argentina delitos de lesa humanidad con la cobertura del Estado, lo primero que hicieron fue robarnos el Estado. Ahora, ese Estado, ese poder del pueblo, ¿tendría que pagar también las consecuencias de quienes se apropiaron de él? Y esto simplemente es la parte de la duda que les decía, en la cual me sentiré incómodo hasta que pueda encontrar de alguna manera una certeza. Bueno, era más o menos eso lo que quería decir.